Hola a todos, yo me llamo Connie Cárdenas y soy alumna del Colegio Salesiano de Puerto Montt y en esta ocasión yo les vengo a hablar, a hacer una reseña sobre el libro El extranjero de Albert Camus. Para comenzar les voy a introducir a la historia hablándole un poco sobre la vida de lo que fue el autor. El autor, Albert Camus, nació el 7 de noviembre de 1913 y falleció el 4 de enero de 1960. Era novelista y periodista y era muy apegado a la filosofía. Este lo plasmaba en sus obras mediante la filosofía del absurdo, presentándole a los lectores lo absurdo de la cotidianidad. Él se caracterizaba por ser un precursor de lo que era la filosofía del absurdo y esto lo lleva a ganar su premio Nobel en el año 1957. Como les dije, él era periodista y el 2 de enero de 1960 muere un ciclista en un accidente automovilístico y él le menciona a los otros periodistas que esto era una muerte muy absurda. Lo curioso es que él, 2 días después, camino a París, muere en un accidente automovilístico de una manera muy absurda, tal cual como él lo había mencionado, sin previo aviso ni nada por el estilo. Durante su vida, el autor padece de tuberculosis y esta enfermedad la arrastra prácticamente toda su vida. Y él estaba en un centro donde le trataban la tuberculosis y él ahí tuvo tiempo para escribir varias obras. Entre estas obras, el libro del extranjero, que es el cual yo les voy a hablar hoy. Este libro se publica en 1942 y es un libro poco extenso pero muy envolvente, donde, a pesar de no ser un libro contemporáneo, nos presenta la falta de valores que tiene el ser humano hoy en día, tales como lo es la falta de empatía, la desesperanza, vivir a costa de la costumbre, entre otras. Su historia se nos presenta en la misma época, más o menos, en la que vivía el autor, o sea, en 1940, que fue la época donde fue escrito, y la, pero a pesar de ser de esa época, la historia nos habla de los problemas actuales que tenemos también hoy en día sobre la falta de valores. Entonces es muy curioso el libro y a mi parecer es algo súper importante de leer porque concuerdas mucho con las cosas que pasan hoy en día. Entonces, la historia comienza con el protagonista, el cual es el señor Marceau, en la ciudad de Argel. Y a él vive su vida de manera muy monótona, él no es una persona expresiva, él simplemente vive la vida por costumbre y él cree que todos nos podemos acostumbrar a esto. Su madre llevaba un tiempo en una casa de reposo o asilo y ella lloraba las primeras veces que estaba ahí, pero después se acostumbró y él dijo que si él hubiera sacado a su madre de ese asilo, su madre hubiera sufrido lo mismo que sufrió al inicio porque se iba a tener que acostumbrar de nuevo a vivir con él. Él vivía simplemente en una pieza porque él no necesitaba más espacio de su departamento. Él observaba a las personas pero no opinaba sobre su vida y no se involucraba sentimentalmente con nadie, ni siquiera con su madre. Al principio de la historia, a Melso lo llama el director del asilo, o sea, no lo llama, le llega un telegrama, porque en esos tiempos no existía el teléfono, le llega un telegrama avisándole que su madre había fallecido, que el entierro era el día siguiente y le daba las condolencias. Él asiste al funeral de su madre, pero simplemente a él no le da pena. Él no sentía apego hacia su madre y es un dato súper importante a lo largo de la historia, porque se menciona bastante el hecho de que él no haya tenido apego a su madre. Y así van pasando muchas cosas. Cuando él vuelve a la ciudad, él se va hacía mucho calor porque era verano y él era lo único que le preocupaba de estar en el funeral de su madre era que él estaba fatigado por el calor. Él fumó en el velorio de su mamá y entre otros aspectos que hacían de notar que él simplemente no quería a su mamá.
Pero no era que no quería a su mamá, sino que él no vivía de afecto ni nada de esas cosas. Después él vuelve a la ciudad y por el calor él va como a un lago a bañarse para apaciguar el calor y se encuentra con una colega de trabajo. Con ella inicia como una relación amorosa y ella era muy de piel. Y ella le dice que si él la amaba y si él quería casarse con ella, a lo que él responde que él sí se puede casar con ella, pero que él no la ama y que si se casa sería para acostumbrarse a vivir con ella y que él no tenía problema con casarse porque él se iba a acostumbrar igual. Otro hecho que pasa en el libro, que tiene que ver mucho con el desenvolvimiento que tiene este personaje principal, es que su jefe le da la oportunidad de irse a vivir a París con un mejor puesto de trabajo para que tenga un cambio de vida. Y él le dice que, ¿por qué? Si no se puede cambiar de vida. Entonces, y que él estaba acostumbrado a lo que él tenía acá y que él estaba bien acá. Entonces, su jefe le dice que él era muy mediocre y que él no va a lograr nada de esa forma, pero él simplemente no quería lograr nada. Después, con la continuidad del libro, el personaje principal va a dar a la cárcel, donde pasa el resto de su vida ahí, porque a lo largo del juicio de su caso le decretan pena de muerte. Y le decretan pena de muerte principalmente porque él era una persona muy fría que no había llorado por la muerte de su madre, que se notaba que no quería a su madre y él no sentía afecto por nadie. Entonces le declaran la pena de muerte por su crimen y él se pone a pensar que, que él solamente siente afecto o apego por lo que ve, porque él no sentía apego por su mujer. Y él en la cárcel realmente no extrañaba a María. Él extrañaba fumar cigarrillos, pero él entendía que el no poder fumar era parte de su castigo estando en la cárcel. Y él después se pregunta por qué nunca había indagado sobre la pena de muerte, sobre cómo hacían efectiva esta pena. Y él esperaba que cuando a él hicieran valer su condena en la plaza de la ciudad, fuera mucha gente con odio a verlo. Entonces era un personaje completamente extraño, pero que representa las peores cualidades que posee el ser humano. Así, y lo más importante es como la falta de empatía que él siente hacia las personas y que él actuaba porque sí, por costumbre y sin mayor razón ni sentimientos profundos. Él no era de muchas palabras, él prefería estar callado a hablar y, en fin, es algo muy profundo, absurdo pero profundo que a uno lo hace pensar en lo que dice y hace el personaje, pero a la vez es muy raro que una persona sea así. Pero la verdad es que uno sí encuentra personas así y es muy importante verlo y leerlo, creo yo. Es muy importante para formar un pensamiento sobre el libro. El libro no es extenso, pero la forma de ser del personaje es algo que te envuelve mucho en el libro, encuentro yo, y eso a mí me gustó mucho. De hecho, fue muy divertido leerlo y me encantó la forma en la que se desarrolla el libro. No es un libro tan monótono, a pesar de que la vida del personaje sí es una vida monótona. Por lo que yo les recomiendo leer este libro. El libro está en formato físico, tanto como en formato digital. Es muy fácil conseguir porque es un libro importante. Yo creo que en todas las bibliotecas debe haber un libro de esto. Así que los invito a leer el libro porque de verdad no se van a arrepentir sobre el pensamiento que se les va a formar y el mundo que se les va a abrir en la cabeza a medida que transcurre la historia del texto. Así que les dejo la invitación hecha. Mi trabajo aquí está hecho. Les comparto todo lo que yo sentí y mi pensamiento que yo creé a medida que iba leyendo el libro. Así que espero que de verdad lo lean y lo disfruten tanto como yo. Gracias.